Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander Rose, director gerente de Terapia Ventura. Y este es el tercer vídeo previo a las intervenciones a los pathways del programa Interreg Sudoe Alice. En este módulo vamos a abordar los elementos de seguridad en las diferentes intervenciones que vayamos a desarrollar con los grupos de jóvenes. Así pues, vamos a hacer referencia de nuevo al documento marco, donde fundamentalmente mucha de la información que vamos a tratar está en los anexos. Eh, Iré haciendo referencia a algunos de estos anexos, pero bueno, fundamentalmente aborda esta píldora informativa, fundamentalmente estos anexos que tenéis en el informe marco 5, como veníamos diciendo. Para empezar, sin seguridad no hay aprendizaje. Eso lo tenemos clarísimo también desde este enfoque basado en trauma. Pero bueno, finalmente el que nosotros, las personas que facilitemos, ¿no? tampoco estemos sintiéndonos seguros, hace que tampoco podamos estar con todo el foco de atención en este vínculo, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué le pasa a la otra persona? ¿Qué le pasa al grupo? Eh, por eso, cuanta más claridad, cuanto más protocolos, cuanto más formación tenga yo como persona, como facilitador, facilitadora, pues más fácil va a ser estar en el proceso, con ello también que las personas aprendan. Desde el otro lado, la persona se debe sentir segura, como sabemos ya, en la zona óptima de la ventana de tolerancia, por lo que también vamos a hacer todo lo posible para que las personas participantes sientan esta seguridad. Vamos allá. Estos 12 puntos son los que vamos a abordar en esta pequeña breve píldora y, como digo, os emplazo también a leer el documento marco para tener mucha más claridad, sobre todo de cada uno de los documentos que no voy a entrar en profundidad. Claro, el concepto integral de seguridad. Muchas veces pensamos solamente en la actividad, en el riesgo, poco riesgo que pueda tener, en la exposición al medio, que también tiene sus riesgos que veremos posteriormente. La seguridad psicológica es fundamental y más en un proyecto como el de Alice, donde vamos a trabajar con jóvenes vulnerables, como bien sabéis, y también la relación relacional, ¿no? El cómo va a ser ese vínculo, desde qué seguridad lo tomo yo y cómo la percibe la otra persona o el grupo. Pero también la seguridad organizativa, que yo tenga personas en el campamento base a la que poder acudir, que tenga claro dónde están los elementos de seguridad, que esa seguridad dentro de la organización y organizada sea clara y evidente para el equipo. Eso es fundamental, fundamental. Así pues, empezamos con la evaluación de riesgos. Bueno, voy a hacer análisis constante del estado físico y emocional de las personas del grupo. Lo hemos abordado ya con anterioridad. Es algo que sabemos y por ello no remarco mucho más. Vamos a hacer un análisis de la actividad, de cada una de las actividades, ¿no? Los riesgos técnicos. Por eso tendremos esta reunión previa con el equipo de facilitación y el equipo técnico de las actividades deportivas para entender la actividad si no la conozco previamente como persona facilitadora, ¿no? No recomendamos a un facilitador el hacer una actividad o el acompañar una actividad si yo no me siento seguro en ella. Si no he hecho nunca un barranco, pues a lo mejor no es el mejor sitio para hacer una actividad porque yo mismo, ¿no? Yo misma como facilitadora no voy a estar cómoda, no voy a sentirme segura. Aún así, volviendo al riesgo técnico, todo esto lo evaluaremos en esas reuniones de coordinación previas al, realmente la puesta en práctica del programa. Y luego haremos un constante análisis del entorno, clima, terreno, accesos. Si nos desplazamos a zonas que no conocemos, hemos de hacer prospecciones previas y hemos de tener un chequeo constante, por ejemplo, del clima y cómo este clima afecta las actividades que vayamos a hacer. Dentro de ese documento, como bien sabéis, en los anexos, como os decía con anterioridad, existen diferentes anexos, documentos anexados. Este es uno de ellos, este lo usamos en el grupo Terapia Aventura para identificar los riesgos, ¿no? Pues las altas temperaturas, por ejemplo, cuando hacemos rutas en el medio natural con nuestros grupos o qué animales o plantas pueden ser perniciosos para la salud de las personas, qué alergias puede ser que tengan y en este momento concreto, pues eso, el nivel
de alérgenos en el aire, sería interesante también investigarlo. Identificaremos los riesgos de manera concreta, ¿no? Y eso es un ejercicio que hemos de hacer en los equipos para tenerlas presentes y propondremos medidas preventivas, ¿no? Propuesta de reducción. Pues, por ejemplo, altas temperaturas, pues no vamos a andar en Valencia en agosto en las horas de máxima calor, ¿no? Desde las 12, voy a decir, hasta las 4 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Pues eso es algo que tenemos que tener en consideración, ¿no? Los protocolos tienen que estar claros. Protocolos en cuanto a seguridad implica, como también tenéis en el anexo, quién se encarga de qué cosas son necesarias tener en nuestra mochila con nosotros, teléfono móvil, más batería extra, haber chequeado previamente la cobertura de la zona, quién se encarga de qué, quién atiende a la persona que en este momento tiene una necesidad urgente, quién hace de enlace con el centro de salud o con el seguro. Bueno, todo eso tiene que estar muy protocolarizado. Y ha de existir un plan de emergencia, no solamente un protocolo, sino también un plan. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y reitero que es fundamental el contar con formación en primeros auxilios actualizada, ¿no? Conocer muy bien cómo curar cualquier tipo de herida, cómo enfrentarnos a pues, una torcedura de tobillo, cómo pues, eso, puede haber qué sé yo, ¿no? Casos no tan agradables, ¿no? Pero pues, eso de vómitos o alguna cosa así, cómo actuar. Pero también, pues, esperemos que no, pero bueno, también formación en primeros auxilios con la RCP, como, pues eso, desde el ver, oír y sentir, desde, pues eso, las diferentes técnicas eh, que tenemos que aplicar, que eso esté muy claro y también, desde luego, actualizado. Actualizado. Pues conocer pues, este tipo de recursos es fundamental, más que nada porque puede ser que tarde un tiempo la atención médica urgente en atendernos por estar en zonas remotas y por eso desarrollar los programas en zonas rurales. El plan de emergencia como tal también es un documento que encontraréis en el documento Marco 5, donde en este caso ponemos como ejemplo el pasado taller experiencia, los talleres experienciales que desarrollamos aquí en el entorno natural de Valencia, pues estaba clarísimo qué hay que hacer en cada momento, ¿no? Cuáles son los contactos claves, sea la compañía de seguros, sea el enlace de seguridad de la entidad, ahí han de estar los contactos clave, ¿no? Los centros médicos cercanos que están concertados con nuestro seguro. Importantísimo contar con el seguro, que hablaremos un poco más tarde. ¿Cuáles son las vías de evacuación? Pues, desde donde yo estoy, hasta qué punto puedes, bueno, tienes que trasladar a la víctima o pueden llegar hasta a pie de donde estamos los servicios de evacuación. Bueno, todo eso lo tenemos que también tener en la cabeza. ¿Y cuáles son los procedimientos ante incidentes, ¿no? Fundamentalmente pensando en lo más grave. Cuando yo como persona facilitadora tengo esto protocolizado, también me siento más seguro, ¿no? Más segura. Y dedicar un tiempo con el equipo a que esto esté revisado es fundamental. De hecho, todos los documentos que tenéis son documentos internos de Terapia Ventura, pero os invitamos precisamente a esto, ¿no? A que los podáis adaptar a cada una de las planificaciones concretas de vuestros grupos en los lugares en los que vayáis a intervenir. No solamente el previo, sino también en la gestión durante la actividad, ¿no? Es fundamental tener clarísimo foto de la playa de Valencia, una actividad de kayak mar, pues bueno, tras ciertas horas de exposición al sol, nos hemos de hidratar, nos hemos de poner crema solar y todo esto, ¿no? Pero bueno, antes de esto, el briefing técnico y de seguridad, ¿no? Hemos de dar pautas a las personas participantes o no, hemos de dar pautas al equipo, perdón, de facilitación o no, el equipo de facilitación y el equipo técnico, si lo hay, que es el que gestiona la actividad en este sentido, va a estar en supervisión continua. No es que tengamos que estar en hiperallerta, pero sí que vamos a detectar señales, ¿no? Y os pongo una muy sencilla, pues calor. Pues lógicamente vamos a estar mirando que lleven gorras las personas participantes, hayan puesto crema de sol, estén suficientemente hidratados. Voy a estar fijándome en estos elementos para, lógicamente, saber cómo es el estado de las personas en la actividad. Esa es la supervisión continua, ¿no?
vamos a ir verificando también que todo es claro, ¿no? Que todo tiene una razón en ese briefing técnico y de seguridad. Y luego vamos a usar correctamente los materiales. Esto es importante también. También la seguridad emocional, ¿no? La creación de contexto seguro de la que hemos hablado en vídeos anteriores, el que no vamos a forzar la participación, pero esto también implica que a lo mejor tenemos que dividir el grupo y demás, y son gestiones de dinámica grupal. Como sabéis, también desde un enfoque de formado en trauma, siempre va a haber una elección, ¿no? En la participación y desde luego también vamos a buscar no sobrepasar límites individuales y también respetarlos si aparecen, ¿no? Desde luego. Abordábamos en el vídeo 2 también algo más de esto, ¿no? La prevención de retraumatización. ¿Qué elementos pueden llevar a una persona a sentirse retraumatizada, ¿no? A volver a pasar por un proceso así? Eso quiere decir que tenemos que estar muy atentos, muy atentas las personas facilitadoras en esta parte de activación o congelación, disociación. Voy a estar buscando continuamente el bajar la intensidad, si estoy muy alto, ¿no? En la hiperactivación, o si estoy disociado o disociada como persona participante, pues el equipo de facilitación va a hacer algo para volver a conectar con la persona. Acordaos que son mecanismos de protección y defensa que se desarrollan de manera natural y también tiene su función. Eh, pero bueno, la lectura es súper importante, ¿no? Que esto pase. Y luego, lógicamente, la intervención en crisis emocionales, ¿no? Y esa crisis puede venir cuando yo, sin querer, y esto ha pasado en la vida real, sin querer, no, esto ha pasado, pues le pongo a una persona participante de un programa de formación un bonito escarabajo sobre la rodilla porque tiene unos colores preciosos al sol y esa persona entra en crisis de pánico porque tiene, pues eso, aversión a los animales del campo. Bueno, ¿cómo intervengo yo en esto? Que además en este caso lo es creado, lógicamente sin intención, pero ¿cómo hago para, ¿no? Estos mecanismos, estas estrategias de primeros auxilios psicológicos son fundamentales. ¿Cómo hago para que la persona se vuelva a regular de una manera rápida, segura y eficaz? Toda la parte que tiene que ver con logística y organización es fundamental también, ¿no? El transporte, quién lo lleva, están cargadas las cosas antes de salir, está la batería correcta, suficiente gasolina, la alimentación. Como sabéis, vamos a pasar también cuestionarios a las personas participantes por el tema de alimentación, alergias. Es fundamental que lo tengamos muy claro. Si vamos a preparar nosotros los alimentos, es fundamental también el tener el certificado de manipulación de alimentos, eh, bueno, el guardar muestras de lo que vayamos a elaborar y demás. Esto es algo aparte añadido, pero es verdad que tenemos que tener muy, muy claro esto, ¿no? Y para que no haya cruces en este sentido, pues ha de haber mucha conciencia también en el equipo de que sepamos qué alergias alimentarias o ambientales puede ser que tengan las personas. El botiquín ha de estar configurado, todo el mundo ha de conocer qué hay dentro, todo el mundo debe saber cómo se usa y, lógicamente, pues eso, todos los productos que llevemos dentro han de estar revisados, que no estén caducados ni nada de esto. Es una labor previa que hacemos antes de irnos con el grupo incluso, ¿no? El material técnico se debe revisar también, eso sería más bien función seguramente de los equipos técnicos deportivos. Pero bueno, como hay mucha casuística en los diferentes partners del consorcio, pues bueno, también queríamos destacarlo aquí, ¿no? Pero que estén revisados los arneses, que estén en fechas eh, que garanticen su seguridad y demás, ¿no? Y el equipamiento personal también es fundamental que lo revisemos. Por ejemplo, el agua o, por ejemplo, pues eso, que sean unas buenas zapatillas con buen agarre, con buena suela cuando nos vayamos a ir. Eso quiere decir que también haremos un chequeo muchas veces de los materiales que se vayan a emplear, incluso antes de la salida de esos X días fuera en la naturaleza. O si por algún casual no nos hayamos dado cuenta, buscaremos medidas de contingencia para solucionar esto. Planes de contingencia, ¿vale? Fundamentalmente lo que nos puede pasar es que el clima cambie y la previsión de estar fuera al aire libre para poder hacer X cosas, pues eso se vea pues eso, no se pueda dar, ¿no? Pues habrá que buscar o tener alternativas por clima.
Pero otras casuísticas pueden ser que suelten más agua del embalse y haya más agua en el río de lo habitual, que el cauce del río haya crecido y en el barranco donde estamos sea más peligroso de lo que se pensaba inicialmente. Bueno, estas cosas son importantes que las tengamos en la cabeza. O hay oleaje en el mar cuando voy a hacer kayak mar y es muy difícil la vuelta porque hay viento en contra. Bueno, pues hay que pensar en todo esto de manera anticipada y tener planes de contingencia para cada uno de ellos, ¿no? Buscar otro barranco, ir al río a otra hora, intentar no entrar en el agua de mar cuando hay este viento en contra, pues eso, o tener una lancha neumática que nos acompañe en la actividad, qué sé yo, ¿no? Pues este tipo de planes con los que podemos contar. Adaptación, lógicamente, de la actividad. ¿M? También cómo gestiono las incidencias y cómo registro lo que ha pasado, que eso es importante también. ¿M? Que si alguien tiene fiebre, eso se registre, las reuniones que tenemos al final del día o durante el día, vaya chequeando. Como somos 4 países en el consorcio, finalmente también las normativas son diferentes, ¿no? No estamos capacitados las personas en España de dar medicación. Hemos de ir a algún lado y podemos supervisar, hablando de menores de edad. Cuando hay personas mayores de edad ya la cosa cambia, ¿no? Pero estas cosas también son importantes que las conozcamos en cada uno de nuestros ámbitos de actuación. Finalmente, también los criterios de exclusión de quizá del programa o de alguna actividad, pese a ser totalmente inclusivos, ¿no? Y favoreciendo fundamentalmente la participación de grupos más vulnerables. Es cierto que también puede ser que haya criterios de exclusión en función del equipo que yo tenga, en función del riesgo que esto pueda suponer para la persona y también para el resto del grupo. Y desde luego también si hay alguna razón para que, bueno, se expulse a una persona. Y ahí entran todo tipo de criterios que también tenéis en el dossier 5, en el informe 5, ¿no? Pero se me vienen varios casos que haya agresividad, heteroagresividad, sea hacia los pares o hacia las personas facilitadoras o hacia la naturaleza y a las instalaciones quizá, ¿no? Pues como una especie de reglamento de régimen interno que se tienen en los colegios e institutos, que esté muy claro qué cosas llevan a qué consecuencias, ¿no? También que estén informados los padres, madres, si son menores de edad, porque lógicamente van a venir a recoger a sus hijos, hijas, si esto pasara, ¿no? Que todo eso esté protocolarizado. Eso es fundamental también. ¿Eh? ¿Se han expulsado alguna vez personas de programas? No es lo habitual, pero bueno, por lo menos que tengamos las personas facilitadoras la garantía y el protocolo claro para que en el caso de que esto suceda, pues se pueda llevar a cabo sin mayor, eh, pues eso, malestar del que ya supone como tal. Por último, claro, hablar del equipo perdón, de los roles del equipo de seguridad, ¿no? ¿Quién es el responsable de seguridad del programa o de la actividad en este caso, ¿no? Pues bueno, si vamos a estar contratando una entidad que nos provea de la seguridad física, porque son los técnicos deportivos que nos llevan a un barranco, pues ahí tenemos que tener muy claro cuáles son los roles y las funciones, ¿no? Si estamos en el albergue, es el propio equipo, es otra persona del albergue. Bueno, hay que tener muy claro quién es el responsable o la responsable de seguridad y que hay una coordinación entre todos, todo el equipo, ¿no? Que se vaya, sonrío por las bonitas caras de los compañeros de la foto, compañeras de la foto, que hay una coordinación, ¿no? Entre todas las personas del equipo y una distribución de funciones también. Cuando pasa esto, A hace X, B hace Y y demás, y una comunicación interna muy necesaria. Si vamos a dividir el grupo, si hacemos una intervención individualizada en algún momento, cómo traslado la comunicación al resto del equipo. Y hablando de equipo, fundamental también, porque esto muchas veces se nos olvida, es el propio cuidado del equipo, el equipo de facilitación, el equipo de intervención. Eh, Ha de haber una persona que supervise el proceso, que esté de apoyo emocional al equipo si hiciera falta. También vamos a garantizar espacios de descanso, espacios de desconexión al equipo. No podemos estar 24/7 eh, con las personas participantes porque no es saludable y, lógicamente, también la parte de salud mental del equipo es fundamental. Vamos a estar 3 días, 2 noches en la mayoría de los programas conviviendo con adolescentes, con sus demandas y sus necesidades y, bueno, también
también ha de haber espacios, ¿no? Donde cada uno o cada una eh, tenga ese momento suyo para poder cuidarse, relajarse de manera que sea necesario, ¿no? Y estos espacios también no tanto de supervisión, eso tendría que ver más con casos difíciles o momentos difíciles, sino también de briefing profesional, en el sentido de que me he dado cuenta, de que estoy aprendiendo, que necesito, de esta manera, que muchas veces se integra en momentos informales después de desayuno, después de comida, después de cena o después de la actividad, ¿no? Antes de acostar, aún así teniendo en cuenta los horarios de descanso, lógicamente, de las personas del equipo y también de la jornada laboral. Como os decía al principio, en este informe Marco 5 tenéis muchos de los documentos a vuestra disposición, incluso se me viene a la cabeza, ¿no? El registro médico, pues toda esa información muy detallada para poder cambiar a vuestro idioma primero y también a vuestra entidad. Muchísimas gracias y a por ello.